Miércoles 28 de mayo del año 2014, Montaña y Aventura, un programa para todos los que les gusta la naturaleza, los viajes y las aventuras. Comenzamos. Como cada semana, hoy 28 de mayo os ofreceremos unas noticias, contaremos alguna novedad. Estará con nosotros Josu López, un viajero, un reportero itinerante, viajero empedernido. Nos va a contar su periplo por la Panamericana desde Alaska hasta Ushuaia, hasta la Tierra del Fuego en Argentina. Os contaremos un poquito de la agenda y un poquito sobre el tiempo. Montaña y aventura. Comenzamos. Bien contaros que el montañero asturiano Jorge Egocheaga se ha convertido en el 30º escalador en el mundo, el quinto español en coronar las 14 cimas más altas de 8.000 metros del planeta, al hollar el Canchenjunga, un hito que deseaba regalar a los difuntos Iñaki Ochoa de Olza, gran amigo suyo, y a su mujer, fallecida en el Makalu en 2011, Joelle Brubacher. Bien, todavía quedan huecos para que el 21 de junio la Vuelta al Valle de Ollo, una bonita marcha que recorrerá el Valle de Ollo aquí en Navarra a través del sendero del PR 170 en su recorrido más corto. Todavía quedan, plazas y para apuntarse un evento muy bonito y un recorrido muy chulo para correr. Podéis encontrar información en Vuelta al Valle de Ollo en internet. Bien, se volvió a repetir la historia, también por séptima vez nada menos. La historia a la que nos referimos es a una nueva victoria de Kilian Jornet en la carrera de trail running La Cegama-Ezcorri, una carrera dura en el patio de su casa para Kilian, en la que probablemente sea su carrera favorita. Y lo hizo poniendo su nombre todavía más alto en la historia de la prueba y al batir el récord de Rob Jebb, el récord que ya estaba, que databa desde 2005, cuando se celebró la tercera edición. 3 horas 48, 6 minutos por debajo de la marca anterior. Bien, como os hemos contado, hoy va a estar con nosotros Josu López en la entrevista de la semana, periodista, reportero itinerante y viajero empedernido, especializado en viajes, cultura y turismo. Nació en Pamplona, es navarro. Actualmente trabaja como corresponsal itinerante, freelance y realizador de audiovisuales de todo tipo. Ha trabajado para infinidad de medios de comunicación en todas sus facetas, radio, televisión, prensa, un montón de cosas. En enero de 2014 estuvo nominado en los premios Goya con su cortometraje La Alfombra Roja, sobre la India, rodado en un slum, y que lleva acumuladas más de 90 selecciones en festivales de cine de todo el mundo. Hoy vamos a hablar con él de un viaje que realizó entre mayo de 2006 y junio de 2007, uno de los grandes viajes de su vida, según dice él, la Ruta Panamericana. De esta aventura surgió un documental que se llama La Costura de América, que narra su viaje en solitario de 45.000 kilómetros, realizado íntegramente por tierra y más de 11 meses, desde Prudhoe Bay, en Alaska, hasta la Bahía La Pataya, en la Tierra de Fuego, en la Patagonia Argentina. El cambio en su perspectiva vital, el autoconocimiento, el esfuerzo personal de superación, marcan un viaje de descubrimiento de la rica y compleja topografía humana y social del continente americano. Bien, pues como os hemos prometido en Es Radio Navarra, hoy en Montaña y Aventura está con nosotros Josu López, ya hemos hablado un montón de él. ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, todo bien, lo primero que pregunta a todo el mundo. Pues sí, no nos podemos quejar, la verdad. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, en la introducción ya hemos hablado de cosas que has hecho, vamos a hablar de un montón de cosas, pero vamos a empezar por el tema de la Panamericana, del viaje de la Costura de América. ¿Cómo surge la idea de realizar este viaje? Bueno, yo desde pequeño he viajado bastante con mis padres durante los veranos en caravana. Nos íbamos de camping y, bueno, pues en vez de hacerlo aparte de algunos destinos dentro y fuera de Navarra, decidimos irnos por algunos países de Europa. Y bueno, pues de alguna manera eso fue como una semilla de tener cierta pasión por viajar, por conocer. Y años después, una vez terminé la universidad y digamos que empecé a trabajar, pues bueno, un verano me encontré que tenía un mes completo de vacaciones. En esos momentos, digamos, no podía coincidir con mucha gente para poder irme a algún lado y pues me puse la mochila en la espalda y terminé un mes viajando por Costa Rica. Al año siguiente me fui otro mes a Perú y en esos viajes, pues claro, descubrí a gente no solo que viajaba una semana, 2 o un mes, sino que estaba pues dando la vuelta al mundo, haciendo viajes, digamos, de alguna manera extraordinarios, y pues se me pasó por la cabeza que aquello no era tan raro
y yo de alguna manera desde pequeño siempre había soñado con hacer pues algún gran viaje, ¿no? Y eso de alguna manera fue, yo creo, pues un poco la semilla que derivó en terminar haciendo este viaje por la Panamericana. La Panamericana, muy bien. ¿Cuántos países atravesaste en este viaje, Josu? Pues son alrededor de fueron unos 15, empezando, bueno, arriba de América, en lo más, pues en las orillas del Océano Ártico, y terminará en Tierra de Fuego, al final de donde se supone que más o menos termina la Panamericana, aunque bueno, hay diferentes vías, pero bueno, fue allí en el Parque Nacional Tierra de Fuego, no muy lejos de Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a tener que hablar días para que nos contaras un poco todo el viaje y tal, pero vamos a ir narrando de forma breve el viaje para que los oyentes sepan un poquito más. Yo he hablado un poco de lo que es la costura de América, de lo que fue el documental, se puede ver en YouTube, en vuestro canal de Mochileros, luego hablaremos de esto. Pero vamos a empezar, por ejemplo, narrando el viaje que comienzas en Anchorage, por ejemplo, en Alaska, y vete relatándonos un poquito más o menos lo que fue el viaje de una forma breve. Bueno, la llegada a Alaska, la verdad que fue, bueno, creo que por un lado fue un lugar especial para empezar el viaje, porque bueno, pues es un estado de Estados Unidos donde pues hay muy poca población en comparación con lo que supone, digamos, lo inmenso que es la naturaleza. A la vez fue especial por ese motivo, pero por otro también pues fue duro el de alguna manera empezar una aventura que tienes muchas ganas, pero a la vez de repente encontrarte completamente solo en un lugar, por un lado, con mucha belleza, pero también pues como entre comillas, de alguna manera apartado del mundo, ¿no? En la última frontera, ¿no? Eso es. Pero bueno, fue duro el inicio, pero también, como te decía, especial, pues de hacer cosas como, por ejemplo, estar en un hotel de hielo, pues bueno, compartir unos días con un corredor, digamos, de carreras de trineos, pero bueno, de grandes gestas, ¿no? Estoy hablando de carreras de más de 1.000 kilómetros. Y bueno, la experiencia fue interesante, pero bueno, fue ese primer choque con la soledad en un lugar de alguna manera especial, y además cuando yo llegué pues había prácticamente, te diría que unas 19 horas de día y prácticamente poca noche, ¿no? Uh-huh. Muy bien, de ahí pasamos a Canadá, ¿no? Creo. Sí, ahí, bueno, en el Canadá, digamos que yo conocí la parte oeste, la Columbia Británica, y ahí es donde conocí a esta persona que comentaba que era corredor de trineos, y bueno, fue también uno de mis viajes más largos en autobús, y que luego me prometí no volver a hacerlo, que fueron casi 40 horas, pues bueno, desde Whitehorse, que estaba muy al norte, hasta Vancouver, pues eso, prácticamente, además para nada en un bus cama ni nada por el estilo, sino sentado en un asiento. Y estuve varias veces a punto de bajarme y decir, bueno, ya tomaré otro bus y lo volveré a pagar. Pero bueno, son esas cosas también. Al principio tienes mucha energía y dices, bueno, me he apuntado a esto, vamos para adelante y ya llegaremos. Muy bien. Seguimos para abajo. Siguiente país, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos yo así inicialmente ya conocía, había estado en la costa oeste, en Los Ángeles, en San Francisco, y de alguna manera no tenía mucho interés en detenerme. Mi principal interés personal empezaba ya a partir de México hacia el sur. Coincidió en ese viaje que tenía una pareja de amigos, además de Pamplona, que estaban viviendo en Los Ángeles, y bueno, pues me detuve para visitarles, aparte por supuesto también en San Francisco, y bueno, de ahí ya digamos que me dirigí directamente hacia el sur para entrar ya a México por Tijuana. México, una de las partes, yo te he seguido un poquito con toda esta historia hace años, y una de las partes más bonitas del viaje, yo creo, ¿no? Sí, además yo creo fue un país que en estos viajes previos que hice por Costa Rica y Perú, realmente el primer país al que quería haber ido era México, pero bueno, por una razón o por otra, digamos que no se dio, ¿no? Y calculé, yo creo que iba a atravesar en México más o menos en un mes, y al final me quedé pues más de 2, casi 3. Es un país que me encanta, al que he vuelto, al que quiero seguir volviendo, y que además, pues bueno, imagínate de un extremo al otro, si no sé si son aproximadamente unos 4.000 kilómetros, tienes todo tipo de paisajes, de gente, de costumbres, de cultura, y que es muy muy recomendable.
más allá de siempre de esa imagen que se vende en el exterior y que pasa con otros países, como Egipto, por ejemplo, ¿no? Que siempre de alguna manera aparece en las noticias que sale lo malo y que todo es peligroso y que es mejor no viajar, ¿no? Y no es así. Bien, de ahí pasamos ya para Centroamérica, Belice, creo, ¿no? Sí, en Belice, bueno, México ya tuve un episodio de ponerme enfermo, bastante además, con una especie de, llamémosle así, de disentería, estuve bastantes días malo, y ya en Belice, ahí es cuando, digamos, fue el punto de inflexión en lo que se refiere a la salud. No me encontraba muy bien, bueno, fui aguantando días hasta que ya fui al médico, me hicieron una serie de chequeos y descubrieron que tenía la fiebre tifoidea, a pesar de que, bueno, yo en su momento me había vacunado. Entonces, bueno, estuve ingresado un par de días, tomando una serie de tratamientos que de alguna manera mejoré levemente y luego me volví a enfermar hasta que ya, bueno, pues me dieron un tratamiento mucho más fuerte. Y lo que pasa que, bueno, pues eso fue uno de los peores momentos del viaje porque me tocó anímicamente muchísimo. Pero bueno, digamos que al final lo superé, pero bueno, son esos momentos en los que por un lado piensas en abandonar. También es verdad que yo siempre decía, tenía la suerte de hacer este viaje en el sentido contrario al flujo migratorio, o sea, nadie por supuesto me obligaba, o sea, yo siempre dije que era un afortunado de poder hacer eso y sobre todo poder en cualquier momento decidir, oye, lo dejo, me vuelvo a casa. Pero bueno, también soy muy cabezón, yo me había propuesto ese reto y tenía que seguir adelante, evidentemente, bueno, tampoco jugándome la vida, pero si de alguna manera podía, pues había que seguir hacia el sur de América. Claro, al final yo, vamos, con un montón de viajeros que he hablado, gente que ha hecho viajes de todo tipo, las fiebres y ese tipo de cosas, aunque recuperes, ya normalmente te marcan un poco la salud para lo que queda de viaje, ¿no? Sí, bueno, para lo que queda de viaje y lo que queda de vida, de alguna manera eso ya me ha tocado. Pero bueno, yo creo que son esas cosas, como muchas cosas en la vida, que las llevas en el pack, ¿no? Y que, bueno, te pueden de alguna manera fastidiar un poco, pero lo que vas encontrando en el camino merece la pena muchísimo más que volverse o quejarse por algo que te ha pasado, ¿no? Y yo creo que eso fue también una de las mejores decisiones, el superarlo, porque bueno, hay gente que cuando cree que viajamos de esta manera durante muchísimo tiempo, pues digamos que el viaje son como unas vacaciones. El viaje evidentemente te da cosas buenísimas, pero también te da momentos duros, que como digo, por fortuna son elegidos y nadie te ha puesto una pistola en la cabeza, ¿no? Pero es verdad que también a veces dentro del mismo viaje tienes que tomarte unas vacaciones porque, pues eso, de alguna manera también es duro estar cambiando de lugar, de sitio, de gente, de volver a empezar en cada lugar que llegas cada 3 días, ¿no? Muy bien. Bien, de ahí pasamos ya a Colombia, creo. Cuéntanos un poquito sobre Colombia. Bueno, Centroamérica, como decía, lo atravesé, Belice, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, y hubo algunos lugares, es verdad que la seguridad, pues estuve un poco, digamos, se notaba un poco más, de alguna manera, esa inseguridad. Y en el paso de Panamá a Colombia, que hay una serie de, bueno, está lo que se llama la selva del Darién o el tapón del Darién, donde de alguna manera se interrumpe la Panamericana, aparte luego hay una zona en la que pues estaba la guerrilla, etcétera, no se puede, digamos, transitar con normalidad. Y ahí tuve igual una de las mejores experiencias en lo que se refiere a aventura y a no saber qué va a pasar dentro de 2 horas para cruzar precisamente de Panamá a Colombia, no por la vía fácil que era tomar un avión desde Ciudad de Panamá hasta, pues, por ejemplo, Medellín o Bogotá o Cartagena, sino hacerlo por las islas y el archipiélago de Cunayala, donde hay, bueno, pues son muchísimos indígenas y donde tampoco hay ferries y grandes líneas de transporte, y empezó una aventura en la que nos duró pues como prácticamente una semana, saltando de isla en isla, quedándonos ahí abandonados porque justo conseguí viajar con otros 2 viajeros españoles y prácticamente eso íbamos sin dinero, no había opciones de sacar, comiendo latas pequeñitas de salchichas y yendo en cayucos de los indios cuna hasta, bueno, llegar a la frontera, el primer lugar donde ya puedes tomar una lancha, pero fue toda una aventura que que no se puede olvidar. Y ya en Colombia, bueno, pues aquello fue
la fiesta, y nunca mejor dicho, porque bueno, llegamos a tiempo a los carnavales de Barranquilla, donde bueno, pues fiesta y una buena manera de entrar en Sudamérica. Entrar en calor, además, ¿no? Después de lo pasado. Fíjate que mucha gente que escucha piensa, pues, Colombia, y Centroamérica, la verdad, pues, yo tengo contacto con gente que está en Honduras, está por ahí, es una zona muy insegura, como parece que son más otras. Bien, seguimos un poquito hacia abajo, ya vamos acercándonos más al sur. Cuéntanos, seguimos de Colombia para el sur. Bueno, a mí Sudamérica también era otra de las zonas que había estado en Perú, y me quedé con muchísimas ganas. Inicialmente me planteé incluso saltarme de alguna manera, si es que la había, entrar en Colombia, pues por lo que he dicho siempre. También era mi primer gran viaje, pues evidentemente escuchas de todo, la guerrilla, el narcotráfico, la inseguridad, y te planteas si merece la pena entrar. Fue todo un acierto llegar a Colombia, y junto con México podría decir que fueron los dos países que más me llegaron al corazón, por todos los motivos, por supuesto por lo que estaba viendo, pero también con de alguna manera un recuerdo especial por cómo era la gente en ambos países, ¿no? Y es un país al que todavía no he vuelto, pero vamos, lo tengo en mi top de la lista para regresar. Sí, es curioso lo de Colombia, lo dice todo el mundo, ¿no? Que parece un país muy, muy inseguro, todo el mundo dice hay una inseguridad y cierta un poco problemática, pero luego todo el mundo vuelve enamorado de ese país. Sí, yo me quedé con esa sensación en 20 días que estuve allí. Y creo que, bueno, estoy convencido de que es cierta, porque luego he hablado con gente, incluso recomendé, a pesar de que han pasado ya varios años desde que volví de este viaje, y todo el mundo que ha ido, vamos, ha vuelto, como bien dices, enamorado. Ya de luego Colombia fue el paso a Ecuador. Allí, bueno, tuve el primer episodio de mal de altura sin necesariamente estar muy alto. Llegué a Quito, que está como unos 2.800 más o menos, y bueno, me dio un primer episodio del mal de altura, que por fortuna, dentro de lo que cabe, ya conocía que era, porque cuando estuve en Perú, pues claro, al volar, por ejemplo, de Lima a Cuzco en avión, pasas, claro, del nivel del mar a estar a unos 2.000, 2.500 más o menos, y allí también, digamos, que tuve también esa primera sensación, con lo cual, bueno, pues fue pasar 2-3 días hasta que, digamos, me encontré bien, y seguir viaje, pues eso, ya rumbo sur, para volver a entrar a Perú, pero por la parte norte, que no conocía, y que, bueno, pues fue también muy bonito poder conocer esa parte. Yo ya conocía, por supuesto, todo lo que eran la parte de los Andes, y atravesarlo pues por completo de norte a sur. En lo que es la zona, digamos, andina, aquí ya diste un poco más vuelta que lo que es la Panamericana, creo, ¿no? O sea, ya te quedaste un poquito más tiempo por ahí, o sea, alargaste un poquito la ruta. Sí, yo me estuve planteando volver otra vez a la zona de Machu Picchu y la zona Inca, pero bueno, el presupuesto empezaba a agotarse. Mi idea inicial era entrar en Chile, pero de repente ahí di un giro para subir a Bolivia. Volví a subir a los Andes, al lago Titicaca, y de ahí accedí a Bolivia. Y la verdad que fue también, como digo, bueno, en Chile es otro lugar que tengo pendiente, pero fue la mejor decisión que he hecho, porque más allá de que evidentemente pude estirar un poco más el presupuesto, porque Bolivia evidentemente era algo más barato que Chile, descubrí lugares absolutamente brutales, como bueno, pues la carretera de la muerte, que la hice en bicicleta, que pues desciendes de prácticamente casi 5.000 kilómetros a 5.000 metros de altura a unos 1.200, y pasas del frío al clima tropical. Visitar las minas de Potosí. De ahí luego quizás el viaje de los más espectaculares dentro de este viaje por la Panamericana fue conocer el Salar de Uyuni durante 3 o 4 días y atravesarlo hasta llegar a San Pedro de Atacama, en Chile, que es un lugar que, vamos, recomiendo, y que la gente que viaje por Sudamérica lo ponga en el top número 1 de lugares. Uh-huh. Bien, ya vamos saltando un poquito más hacia el sur. Cuéntanos, seguimos. Seguimos, bueno, ya desde Chile prácticamente estuve muy poco y no conocí más que un poquito del norte, pero fue casi entrar y salir para entrar en Argentina, que de alguna manera ya fue como encontrarse a medio camino entre América y Europa, con sus particularidades, con sus costumbres, pero también con esos pequeños tintes europeos, evidentemente por la historia que ha tenido el país, y también, como digo, pues bueno, en el resto de América, a ver, no es que no hubiera, pero digamos había menos
tradición y costumbre, pero en Argentina, más allá además del buen chuletón que te acercaba a casa, pues también el buen vino, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una alegría porque yo soy gran amante de los chuletones y de la carne y también, por supuesto, de también un país tan gigante, todo lo que cambia el paisaje del norte a, por supuesto, luego la Patagonia con paisajes espectaculares, los glaciares, y poder llegar al sur, que además, bueno, tuve ahí ese último episodio de entrar por la frontera norte de Argentina y cuando llegué al sur, ver el glaciar Perito Moreno, etcétera, cuando ya estaba de camino en un autobús hacia Ushuaia, tienes que atravesar una pequeña parte que pertenece a Chile. De repente me detuvieron en la frontera porque mi pasaporte tenía prácticamente un mes de validez y pues no era posible. Y les dije, pero a ver, si me han dejado entrar por el norte, no puedes. Y estuve, bueno, pues eso, a prácticamente quedarme ahí tirado en medio de la nada. Me hicieron bajarme del autobús y hice un último intento así desesperado, me encendió la bombilla y me acordé y dije, a ver, si me han dejado entrar en Chile, en la parte norte, con menos de 3 meses de vigencia del pasaporte, voy a decírselo, ¿no? El caso es que, bueno, se me aliaron los astros y la misma persona que no me sellaba el pasaporte para poder atravesar, estamos hablando de 20 minutos o media hora o una hora como mucho, y el autobús para volver a entrar en territorio argentino, pues bueno, tuvo a bien sellarme el pasaporte y, como dije, me evitó el romperme ese reto que yo me había marcado, que era hacerlo todo por tierra y no tener que tomar pues un avión, ¿no? Y todo gratis, imagino, ¿no? Bueno, sí, en este caso sí, pues la verdad que podría decirte de otras que no, pero no tuve que pagar nada, o sea, fue, ya te digo, o le presenté un buen argumento, o dijo, bueno, voy a quitarme este pesado, o ya te digo, pues tuve la suerte, también le conté, evidentemente le digo, mira, vengo durante prácticamente un año viajando desde el norte de América y por un trocito de Chile no me gustaría poder llegar, ¿no?, hasta Ushuaia. Muy bien. Bien, una de las cosas que a mí más me gustaron del viaje, que te seguía, te hice bastante desde que comenzó, fue el punto informativo que tuvieron las etapas y la gente que siguió vídeos, el documental, etcétera, los blogs. La cocaína en Colombia, la pobreza de las zonas de los Andes, la inmigración en México, el tema del drama, digamos, ahí en la frontera con Estados Unidos, el tema del señor con los perros en Canadá. ¿Cuál te marcó más de toda esta historia? Es una de las cosas que más se te ha quedado grabada. Bueno, a mí siempre tengo un gran recuerdo y además luego he vuelto, concretamente hace poco más de un año, a la frontera entre Estados Unidos y México en Tijuana. Tengo un gran amigo además que es de allí y fue un lugar que, bueno, me dejó mucha marca, por supuesto, por las historias que conocí allí. Luego, bueno, coincidió que los padres de otro chico mexicano que vivían en un pueblo a las afueras de Tijuana, en Tecate, tenían una especie de rancho que estaba pegado prácticamente a la valla y, bueno, pues todas las historias, evidentemente, que cuentan de dureza de todos los inmigrantes que pasan, cómo se juegan la vida y bueno, pues como muchos lo intentan y otros desaparecen y no se vuelve a saber nada más de ellos, ¿no? Eso yo creo que fue una de las así cosas que más me tocaron en el aspecto, digamos, humano, ¿no? Porque luego yo evidentemente sabía que estaba yendo en dirección hacia el sur de América cuando pues muchísima gente lo deja todo, claro, por querer llegar a ese sueño dorado americano, cosa como también pasa aquí con la gente que viene de África y que uno se juega la vida al cruzar el estrecho para poder entrar en Europa, ¿no? Claro, tenía gracia lo que te decía aquella persona con la que estabas en ese momento del viaje, que esta gente con lo que va pagando cada vez que lo intenta podían tener ya un negocio, ¿no?, perfecto en México o una tienda. Sí, es verdad que fue un personaje que conocí en Chiapas. Él era músico, tenía casi, bueno, pues más de 50 años. En un momento dejó todo para arrojarse a la carretera con la guitarra y ganarse la vida con eso y pues bueno, la verdad que es decir que su afinación era mejorable, ¿no? Pero tenía digamos un buen espectáculo y muchas historias que contar y fue un contrapunto porque claro, todo el mundo de alguna manera te diría, no, me voy a ganar la vida, de ganar mucho más dinero, enviárselo a mi familia, cosa que evidentemente pasa, pero esta persona que era de allí de repente, claro, le dio la vuelta a la tortilla y te decía, a ver, si eres capaz de llegar a ahorrar más de 10.000 pesos para cruzar, claro, incluso no lo haces una vez, sino
a veces lo hacen hasta 2, 3 o 4 veces jugándote la vida. Quizás con ese dinero podías haber montado tu pequeña tiendecita y quizás vivir de ello, ¿no? Entonces la verdad que fue una interesante reflexión que alguien del propio país no te dijera, claro, no hay que irse para buscarse la vida y seguro que vivir mejor, sino de alguna manera luchar por poder hacerlo en tu propio lugar o en la zona en la que, digamos, has nacido, ¿no? Muy bien. Bueno, para ir terminando, vamos a hablar un poquito ya para terminar de lo que es Mochileros. Mochileros TV, una página web, un proyecto que creo que comienza o nace un poquito con este viaje que realizaste, digamos, hoy se empieza a fraguar. Cuéntanos un poco, que nadie mejor que tú para contarnos lo que es Mochileros. Mira, yo, durante el viaje, como comentabas antes, abrí inicialmente un blog. En esos momentos, existían, pero no eran ni tan usados, ni vamos a llamarlo así, tan famosos como puede ser ahora y con tanta facilidad para abrirlos, ¿no? Yo decidí abrirlo, lo conocí un poco así justo al terminar la carrera que hice de comunicación audiovisual, y vi que podía ser una buena plataforma, por un lado, sobre todo para que amigos y familia pues conocieran un poco lo que estaba haciendo a diario. Por otro lado, me sirvió de bitácora para ir escribiendo pues los lugares que visitaba, consejos y cosas con las que yo me había encontrado que podías hacer para que fueran consejos útiles. Y esto fue en el año 2006. También empecé a hacer una serie de vídeos que me grababa con la cámara de fotos que subía a YouTube y que eran pequeños parlamentos frente a la cámara, que luego, pues curiosamente, con el paso del tiempo se ha convertido en algo que hace mucha gente en Internet, y yo creo que en esa época no voy a decir que fui el mentor porque en absoluto, pero fue, digamos, una nueva manera de mezclar entre la escritura y digamos lo audiovisual, ¿no? Eso luego, derivó en que este blog empecé a escribir, y he estado, estuve durante todo el viaje prácticamente, como quien dice, trabajando en ello desde que en cada lugar que paraba para intentar escribir, vamos a llamarlo así, como una crónica de lo que había vivido en él, fotografías, vídeos, etcétera, ¿no? El viaje terminó en el 2007 a mediados, pero llegó un momento en el que aquello era muy duro, estar horas y horas en cibercafés, y además cuando digo horas son muchas horas, porque claro, las conexiones en aquellos momentos casi te podía decir que eran como de módem, y estaba a veces 4 y 5 horas para subir varios vídeos, y yo en eso era muy cabezón, no era decir, podía haber dicho abandono este tema de los vídeos, pero no. Aquí es artículo con fotos y con vídeos y lo vamos a subir, ¿no? Entonces, ese fue un poco el germen de un proyecto que en esos momentos no tenía muy pensado, pero yo terminé las crónicas, terminé el viaje, incluso hasta me costó 1 año y medio, 2, digamos, terminar el viaje en las crónicas en el blog. Y por un lado, pues ya lo dejé de alguna manera, entre comillas, abandonado, porque pues empecé a trabajar en el documental de lo que había sido el viaje. Me sirvió de alguna manera pues como para rememorar, recordar, revivir todas esas experiencias que he tenido durante prácticamente 1 año por América. Y luego me embarqué en otra serie de proyectos, en mover el documental, viajar, etcétera. Me fui a vivir a la India más de 1 año para trabajar como corresponsal. Y el tema del blog y los viajes, lo que viene siendo a través de Internet, pues lo dejé un poco abandonado y me desconecté un poco de esa blogosfera en la que me había metido y que se empezaba a desarrollar, ¿no? Tiempo después ya llevaba con mucho dándole vueltas en la cabeza de montar un proyecto que tuviera que tener que ver con los viajes. Y a mediados finales de 2011 es cuando decidí abrir ya por fin una página que se llamó así, Mochileros TV, con la idea de no hacer un blog como el que había hecho de viajes tan personal, aunque evidentemente de alguna manera siempre apareces, sino de intentar volcarlo en la parte audiovisual y los viajes, que vi que de alguna manera había menos, y con la experiencia que había ido adquiriendo trabajando en televisión, pues podía hacer algo entre comillas diferenciador, y así es como empezó la página. Luego ya pues ya llevamos prácticamente ya más de 2 años y medio en los que he metido muchísimas horas. Tengo el canal de YouTube que pues va subiendo poquito a poco con trabajo diario, y muy contento porque pues es un proyecto que tengo en marcha y que se ha ido desarrollando, en el que he aprendido mucho. Al principio no tienes ni idea de cómo se maneja, gestiona, etcétera,
y te tienes que convertir no solo en periodista, en cámara, en editor, que eso, digamos, ya tenía, vamos a decir, callo, sino también en webmaster, programador, en aprender de plugins, de Google, de posicionamiento, de SEO y de mil cosas, ¿no? Muy bien, vamos a dejar a la gente ya aquí con la incógnita. mochilerostv.com, recordar una página muy chula donde podéis saber un montón de cosas más sobre este y sobre otros viajes, consejos, un montón de destinos, de cosas. Josu López, Navarro, de Pamplona, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por contarnos cosas sobre este viaje, que es una pasada, que conocemos gente que lo ha realizado en bicicleta, pero no de esta manera, no digamos de algo tan narrado, tan formativo como lo has hecho tú. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta pronto. Bien, amigos, hemos llegado al final. Recordaros que este fin de semana la Camille Extreme en Isaba. No dejéis de pasaros por el Valle del Roncal. El tiempo sigue inestable, nuboso, con tormentas, hasta ligera mejoría el fin de semana. Víctor Castillo, al sonido, Joaquín Pallarés, el que os habla, montaña y aventura. Ha sido un placer estar con vosotros otra semana más. Disfrutar del fin de semana y de la montaña. Un abrazo.